Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Qué agradable es que nos podamos encontrar de nuevo. Qué agradable es que los hermanos se reúnan juntos y en armonía para recibir el mensaje que Dios tiene para su iglesia. No tenga temor de que haya sucedido algo en su vida en estos días. Hay momentos en que las cosas se ponen difíciles. Hay momentos en que las personas se levantan un día y dicen, ya no quiero orar. Pero a eso tenemos que resistirle, a eso tenemos que oponernos. ¿Cómo se opone uno al enemigo? Siendo obediente, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay gente que dice, pero es que yo hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia. Pues se levanta y se alista, se prepara y se va a la iglesia, porque eso es hacerle oposición al enemigo. El enemigo es el que mete en la mente de la gente, en su entorno, mete esas ideas que quiere hacer que la gente no confíe en Dios, que el ir a la iglesia no está sirviendo para nada, pero ¿cómo que no? Dios está preparando un ejército de valientes hijos de Dios en toda la tierra, no solo en esta pequeña iglesia local, sino en toda la tierra. El Señor está preparando su ejército de valientes para enfrentar todo lo que ya estamos viviendo. Usted se ha dado cuenta de algo. Usted viene levantando un hogar, si usted es esposo, si usted es esposa, si usted es miembro de una familia, si usted es hijo o hija, usted se ha dado cuenta de algo que ya está sucediendo cada vez con más fuerza. Sus principios ya no valen, ahora le quieren imponer principios. Su lenguaje de la casa ya no vale, ahora le quieren imponer un nuevo lenguaje. Sus pensamientos de libertad ahora se los quieren cambiar por otro tipo de pensamientos. Las corrientes de este mundo cada día están avanzando con mayor fuerza para hacer daño a la humanidad y para desviar del camino a toda la humanidad con el fin de aniquilarla. ¿Saben por qué? Porque hay unos interesados, primeramente el diablo, pero hay otros seres humanos que se están dejando guiar por el enemigo para destruir a la humanidad. ¿Sabían ustedes que a las personas adultas mayores como yo y de ahí en adelante en clínicas y en hospitales en el mundo entero ya nos están aniquilando? ¿Sabía eso? Usted debe ya haber estado enterado de personas que en este país incluso se les metió una bacteria, llegaron con una gripita o llegaron a una cirugía y, oh, qué curioso, en cualquier momento resultó en cuidados intensivos y se le metió una bacteria y ahora lo que dicen es, ¿y se murió? No salió de eso. Eso está sucediendo en España, en Islandia, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, y la gente está en silencio, la gente está callada, la gente no abre la boca y nadie explica nada, nadie da una respuesta. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude, porque esta corriente que se está moviendo en este mundo está pretendiendo aniquilar a toda la humanidad. Aquí hoy veo personas nuevas, no conozco si todos los que están aquí el día de hoy son cristianos de hace tiempos o vienen por primera vez a una iglesia cristiana. Conozco personas que llevan aquí
muchos años. Esta iglesia este año está cumpliendo 20 años. En el mes de agosto cumplimos 20 años de haber iniciado el servicio al Señor. Pero puede haber personas que están aquí que vienen por primera vez a una iglesia cristiana. Y es importante que nos revisemos en cuanto a los que hoy ya se confiesan como cristianos y el que viene por primera vez, que piense seriamente en el mensaje que hoy vamos a predicar en esta congregación, porque es muy importante. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo saber si eres o cómo sabes si eres un verdadero cristiano? ¿Cómo sabes si eres un verdadero creyente? Vamos a examinar eso en la palabra. ¿Tú crees que hay un solo Dios? La palabra nos dice en Santiago 2:19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y dice Santiago, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice en más de 150 oportunidades en la Biblia que el diablo existe? Que el diablo fue creación de Dios, que el diablo es el enemigo de Dios y el enemigo de los seres humanos, el enemigo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí empieza Santiago mencionándonos que aún los demonios creen y tiemblan, y me gusta como dice allá en esa versión que está en pantalla, tiemblan aterrorizados. ¿Cómo sabes que tú perteneces a Dios? Empecemos por hacernos esa pregunta a nosotros mismos. Nosotros vemos que en esas palabras algunas personas dependen de una evidencia con esas palabras como si fuera su aceptación hacia Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios. Muchos otros dicen, yo no soy tan malo. Yo pienso que yo soy aceptado por Dios porque yo no soy tan malo. Yo no hago lo que hacen los mafiosos, los guerrilleros, los violadores, los asesinos. Por lo tanto, yo creo que Dios me acepta así. Algunas personas piensan que ellas están del todo bien delante de Dios si no son tan malas como todas las personas que acabamos de mencionar, porque consideran que ellos sí son malvados, pero nosotros no. Algunas otras señalan que su historia familiar o que la tradición de su familia o que la tradición religiosa de su familia le ayuda para estar bien delante de Dios. Incluso dentro de las comunidades cristianas se levantan grupos que hacen preguntas y salen a las calles a llevar mensajes de evangelismo, y ustedes creo que han oído acerca de eso. Supongamos que usted se muriera el día de hoy. ¿Se han escuchado eso? En campañas evangelísticas hacen esas preguntas. Supongamos que usted se muriera hoy. ¿A dónde iría su alma? ¿Por qué debería Dios dejarle entrar a su reino? Y una respuesta común de todas las personas es, pues porque yo creo en Dios, voy a ir al cielo. Y aparentemente el apóstol Santiago conocía en su tiempo personas que dijeron la misma cosa. Yo sé que estoy en el favor de Dios porque yo conozco todas esas doctrinas religiosas. Por supuesto que Santiago admite algo, que ese conocimiento es bueno. Y no solo bueno, sino que también es necesario. Debemos saber esto. Nadie puede ser un cristiano si no cree en Dios, ¿cierto? O sea que toda persona
que se autodenomina cristiana debe aceptar que debe creer en Dios. Y para creer en Dios tiene que conocerle. Pero es mucho más que eso. Es creer en el único Dios verdadero. Pero esto es particularmente verdad para aquellos que tuvieron la gran ventaja. Imagínense, yo le invito a que se transporte en el escenario en esa época cuando Santiago el apóstol existía y cuando él estaba escribiendo o cuando él estaba desenvolviéndose evangelísticamente en medio de su pueblo de esa época. Y hubo personas que realmente lo conocieron y que supieron que él había estado con el Señor Jesús y recibieron de él la enseñanza de que él había estado personalmente con el Señor Jesús, que lo había conocido, que había compartido con él y que era verdad que había resucitado, que había ascendido a los cielos, que había muerto en la cruz, que la tumba estaba vacía y que al ascender a los cielos se había sentado a la derecha del Padre y había dejado su Espíritu Santo. Imagínense ese escenario, él dando a conocer esas verdades a personas que en ese momento le decían, no creo en eso. ¿Se imaginan la condenación para ese tipo de personas? Yo creo que sería mayor, porque ellos tenían de primera mano a una persona que estaba dando testimonio de que era real, de que era cierto, de que todas las cosas que se estaban escribiendo y los aconteceres de ese momento, estoy hablando de hace 2000 años, esos aconteceres estaban mucha gente siendo enseñada, siendo discipulada, pero muchos no creían. Por tanto, su condenación era absolutamente terrible, porque estaban recibiendo las noticias de primera mano. Una cosa es recibir una noticia como nosotros, que la estamos recibiendo hoy, 2000 años después. Pero por el poder del Espíritu Santo estamos siendo empapados de la verdad. Amén. Por supuesto que todos los cristianos saben que esta creencia en el único Dios es solamente el inicio de las buenas cosas, es decir, de la nueva vida en Cristo, que viene del creer que Él existe y que es galardonador de los que realmente le buscan, así como dice allá en Hebreos 11:6, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Eso es muy importante, el saber cómo está nuestro corazón. Vamos a ir avanzando y vamos a ir descubriendo cosas. Sin embargo, queda claro que Santiago muestra algo muy grande, y esto es tremendo para nuestras vidas. Esto no prueba el creer, el decir yo creo en Dios, el decir yo confío en Dios. Eso no prueba que una persona sea salva. Él lo que trata de decir es, ¿tú qué crees, cristiano? ¿Crees que estás en el favor de Dios? ¿Tú piensas que Dios te permitirá entrar al cielo? Y la prueba es esta, que tú crees, que crees en Dios. Pero ¿sabes qué? Esa no es una evidencia para nada, porque los demonios también creen y ellos seguramente también van a ser castigados en el infierno. Y los demonios creen en Dios. Tú puedes estar seguro, ellos solamente no creen que Dios existe, ellos también creen que Dios es santo, ellos también creen que Dios es aborrecedor del pecado, que Dios es un Dios de verdad, que Dios ha prometido juicios y quien llevará a cabo su venganza sobre ellos. ¿Es así o no, iglesia? Amén. Los demonios
van a ser castigados, confinados definitivamente en el infierno. Aquí habrá alguien que pueda decir, pero los demonios no existen. Ese es un pensamiento de este mundo. Este mundo dice que hay muchas cosas que no existen. Hay quienes dicen que el infierno se está viviendo en este tiempo. Esa es una herejía, esa es una mentira. El infierno es un lugar de confinamiento que vamos a ver lo terrible que es más adelante. Esta es la razón por la que los demonios tiemblan aterrorizados. Ellos conocen a Dios más claramente que muchos seres humanos. Y ellos están temerosos. Con todo, nada en la mente de un hombre que los demonios puedan experimentar también es una señal segura de la gracia de Dios en nuestros corazones. Este argumento puede ser sencillamente volteado. Supongamos que los demonios pueden tener o encontrar dentro de ellos mismos algo de la gracia salvadora de Dios. Supongamos eso. Que eso fuera una prueba de que podrían ir al cielo, pero eso probaría que Santiago erró, que Santiago estaba equivocado. Pero es absurdo llegar a pensar que los demonios pueden tener siquiera un ápice de gracia y que podrían ir a vivir en el cielo. La Biblia hace claro que los demonios no tienen esperanza de salvación y su creencia en Dios no los aparta de su futuro castigo. Por tanto, creer en Dios no es una prueba de salvación para los demonios. Y es seguro también decir que tampoco lo es para los seres humanos, para los que dicen yo creo en Dios. Eso nos debe poner a nosotros a temblar también. Mire esto. Los demonios tienen un conocimiento de Dios. Esto es visto aún más claramente cuando pensamos acerca de cómo son los demonios. Los demonios, escuche bien esto, los demonios son perversos. Cualquier cosa que ellos experimenten no puede ser una experiencia santa. El diablo es perfectamente perverso. En Juan 8:44 nos dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido un asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hay una descripción clara de quién es el diablo. Es un asesino. Aquí yo creo que algunos han experimentado, yo estuve experimentando las persecuciones del diablo para acabar con mi vida. Y creo que aquí hay personas que han tenido pesadillas, persecuciones espirituales, situaciones espirituales complicadas en su vida y aún en la vida real, donde miembros de las familias han sido asesinados por el diablo. En eso tenemos que tener cuidado. Por eso recibimos la verdad para ayudarle a otros a salir de ese tipo de cosas. Por ejemplo, el suicidio. Hay quienes dicen que es un desorden mental. El suicidio es un ataque demoníaco. El que hace lo que es pecaminoso es del diablo, porque el diablo ha sido pecador desde el principio. En 1 Juan 3:8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, sepa esto, el Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vino para destruir las obras del diablo. Amén. Todos esos poderes de las tinieblas,
todas esas inmundicias, Dios las tiene bajo control. Cuando ustedes ven películas de terror, cuando ustedes se acercan a ver películas que generalmente esas de terror hablan de cosas espirituales y hablan del diablo y de demonios y todo ese tipo de cosas, generalmente ustedes se dan cuenta que le dan un grandísimo poder al diablo. Pero por ninguna parte aparece mencionado allí el poder de Dios, y menos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a descubrir todo eso precisamente para que entendamos que en el inicio de esta serie, si ven el título, está en pantalla, ¿no? ¿Cómo se llama el título de la serie? Viva la vida. Viva la vida. Aquí estamos aprendiendo a vivir la vida. La verdadera vida que debemos vivir no es la que estamos viviendo actualmente. Por eso muchos viven angustiados, preocupados, ensimismados, desesperados. Por eso muchos viven en un tipo de ensimismamiento que no encuentran una salida y ven de pronto un ápice de alumbramiento cuando se acercan a la iglesia cristiana, pero allí deben ser instruidos, discipulados, enseñados en la verdad para que encuentren la verdadera libertad en Cristo Jesús. Porque Efesios 6:12 nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí claramente el Señor nos está mostrando cómo es que el cristiano debe ser enseñado, guiado y fortalecido para que no se pierda, para que se asegure su vida, para que el camino de su vida el Señor se lo asegure y el Señor le promete al que confía en Él que no será destruido, que su nombre, si fue escrito en el libro de la vida, no será borrado jamás, no será quitado de allí jamás, y que el Señor le dará su protección para todos los días de su peregrinaje en esta tierra. Acordémonos que en esta tierra tú y yo somos peregrinos, nosotros no somos ciudadanos de aquí. No somos de aquí. Cuando muramos, no vamos a quedarnos aquí. Si somos hijos de Dios, vamos a resucitar con Él también, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, y vamos a ir a vivir en el cielo. Amén. En la ciudad celestial. Así que es sencillo decir que cualquier cosa en las mentes de los demonios, ojo con lo que estoy diciendo, cualquier cosa en la mente de un demonio no es santa. No se puede dirigir hacia la verdadera santidad por sí misma. Los demonios, sepa esto, los demonios saben muchas cosas claramente en relación a Dios y a la religión, pero ellos no tienen un conocimiento santo. Las cosas que ellos conocen en sus mentes pueden hacer impresiones en sus corazones. Por tanto, podemos ver que los demonios tienen sentimientos, o escuche esto, muy fuertes acerca de Dios. Tan fuertes, de hecho, que ellos se estremecen. Y vamos a ver por qué. Pero esos no son sentimientos santos, porque ellos no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Si esta es verdad, la experiencia de los demonios también es verdad para la experiencia de los hombres. Tome en cuenta que no importa qué tan genuinos y sinceros y poderosos esos pensamientos sean, los demonios, siendo criaturas espirituales, conocen a Dios en una manera en que los hombres de la tierra no hemos podido conocer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a este cuerpo. Nosotros sí tenemos una vida espiritual que comienza cuando empezamos el camino del Señor.
Cuando se nos abren nuestros ojos espirituales y empezamos a recibir la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros ojos espirituales se abren y empezamos a ser llenos del amor de Dios, empezamos a ser atraídos por Dios. Pero los demonios tienen un conocimiento mayor que el nuestro porque ellos son seres espirituales. Acordémonos que Satanás, antes de la caída, era un ángel de extrema hermosura que Dios había puesto en la, por decir algo así, en la alabanza del reino de los cielos. Entonces les decía que el conocimiento de la existencia de Dios es más concreto que el conocimiento que cualquier hombre pueda tener acerca de Dios, porque ellos están atrapados en una batalla contra las fuerzas del bien. Los demonios tienen un conocimiento sincero también. Y miren esto, para comprobarlo, en una ocasión Jesús lanzó fuera unos demonios. Y en Mateo 8:29, en un pasaje donde aparece Jesús visitando una provincia, se acerca en la ciudad de Gadara y en unas cuevas encontró a dos endemoniados que dice la Escritura que eran muy peligrosos y que amenazaban a la gente. Y Jesús se acercó a ellos y mire lo que los demonios que estaban dentro de ellos le dijeron. Ellos comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para trastornarnos antes del tiempo establecido por Dios? ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! ¡Qué difícil! ¡Qué duro esto! Los sentimientos de esos demonios, aunque conocen a Dios, ellos vieron a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, lo vieron de primera mano frente a ellos y sí ven lo que le dicen. Pero el conocer a Dios no los hace santos. ¿Es claro? Debemos ir reflexionando. Sus sentimientos de ellos hacia Dios son genuinos. Odio, maldad. Son poderosos, pero no son santos. También podemos ver que los objetos santos de sus pensamientos no hacen sus pensamientos y sentimientos santos. Los demonios saben que Dios existe. Allí en Mateo 8:29, vuelvo a repetir, comenzaron a gritarle: ¿por qué te entremetes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para trastornarnos antes del tiempo establecido por Dios? Entonces, esto nos muestra que ellos saben más acerca de Cristo que lo que sabe mucha gente. Ellos están profundamente apercibidos de que Jesús les juzgará un día, porque Jesús es absolutamente santo. Pero es claro que sus pensamientos y sentimientos, aunque son genuinos y sinceros y poderosos acerca de lo que es santo, de las cosas espirituales, no es evidencia de la gracia de Dios en el corazón. Los demonios tienen esas cosas y miran hacia adelante al eterno castigo en el infierno. Si los hombres no tienen nada más de lo que tienen los demonios, entonces los hombres sufrirán de la misma manera. Y esto nos tiene que hacer temblar. Esto tiene que cambiar, por favor, mis hermanos. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Esto tiene que cambiar nuestra manera de vivir, porque ¿cuántos hasta el día de hoy se han tomado su cristianismo a la ligera? ¿Cuántos hasta el día de hoy piensan que la vida cristiana es un juego de hoy voy, mañana no voy, hoy recibo, mañana no recibo, hoy me congrego, mañana no me congrego, hoy creo, por la noche ya no estoy creyendo? Y miren la gravedad de todo esto. Los demonios saben que van a recibir una condenación eterna.
Por lo tanto, el conocimiento de Dios en sí mismo no es una prueba de la salvación. Podemos hacer varias conclusiones basadas en estas verdades. Primero, que no importa cuánto conozca la gente acerca de Dios y la Biblia, esa no es una señal segura de la salvación. El diablo, antes de su caída, fue una de las estrellas matutinas, como les decía, una de las estrellas matutinas brillantes, una llama de fuego, una excelencia de fuerza y sabiduría. Y para los que toman nota, eso está en Isaías 14:12 y en Ezequiel capítulo 28, 12 al 19, donde el Señor menciona cuáles era la gracia y el favor que tenía ese ángel, ese lucero de la mañana, cómo era que era revestido de hermosura y cómo en sus contrataciones, cuando se quiso ser igual a Dios, cayó y fue despojado y tirado aquí a la tierra. Pero la palabra del Señor dice al final en el verso de Ezequiel 28, en el verso 19, y para siempre dejará de ser. O sea que la condenación del diablo está completamente asegurada, es inminente. Dios así lo declaró, así lo habló, así quedó escrito y así sucederá. Mientras tanto, está mirando a ver cómo engaña a muchos. Aparentemente, como uno de los ángeles en jefe, Satanás conocía mucho acerca de Dios porque estaba ya con él. Ahora que está caído, su pecado no ha destruido sus memorias de ese entonces, y aquí quiero que prestes atención. El diablo fue desterrado, por decirlo así, del reino de los cielos. Pero su mente, su memoria, no se perdió. Y en los seres humanos sucede lo mismo. Sepa esto, mi hermano, cuando usted muere, su mente, su alma sigue viviendo. Por lo tanto, la memoria de todo lo que ha sido usted desde su origen, siempre lo va a conservar aquí. Y peor aún, alguien podría decir, oiga, y entonces el que murió siendo loco, el que murió por Alzheimer, el que murió por demencia senil. No, el Señor dice que todos seremos resucitados sin que falte uno solo. Y seremos conscientes, es decir, nuestra memoria nos traerá a nuestro recuerdo absolutamente todo lo que hemos pasado en esta tierra. El pecado destruye la naturaleza espiritual, pero no las habilidades naturales como la memoria. En cuanto a que los ángeles caídos tienen muchas habilidades naturales, quizá podemos ver algunos de esos versículos en la Biblia. Por eso volvemos a leer Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra esas entidades espirituales. Y muchos de nosotros vivimos en esta tierra caminando, ignorantes de todo esto. Se pierden trabajos, se destruyen familias, los hijos se suicidan y suceden tantas cosas terribles a nivel de las familias, pero precisamente por no estar apercibidos de estas cosas, por no ser instruidos en estas cosas, las familias están siendo destruidas. Y somos nosotros los cristianos, los únicos en toda la tierra llamados por Dios para combatir en contra de todas esas entidades espirituales, porque ellos no tienen más poder que Dios.
no tienen ningún poder que esté por encima de Dios. La iglesia ha sido revestida de los dones, de la fuerza espiritual, ha sido llena del Espíritu Santo y la iglesia tiene un poder superior al que puedan tener los demonios por una razón. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Aunque Satanás sea muy astuto, la Biblia dice allá en Génesis 3 que es más astuto, es la serpiente antigua que fue más astuta tanto que engañó a Adán y a Eva. En 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, el diablo sigue engañando. El diablo sigue vivo. Es una entidad espiritual que tiene montones de demonios, tiene ejércitos de demonios que caminan. Incluso aquí hay demonios, en este lugar. Los lugares donde nosotros vamos, los demonios están allí, en la presidencia de la República, en el supermercado, en los buses. Cuando ustedes ven, ay, le fallaron los frenos a ese bus, allá seguramente está el diablo operando para dañar el corazón de muchas familias, matando a 10, a 15 o a 20, dirigiendo las mentes y los corazones de los guerrilleros, de los mafiosos, de los corruptos, de los que quieren ser de este y de este otro lugar. Los deseos de la carne, el diablo viene y se los complace. Esa es la manera como opera. Por tanto, podemos ver que el diablo desde siempre ha tenido una gran habilidad mental y es capaz de conocer mucho acerca de Dios, del mundo invisible y del mundo visible y muchas otras cosas. Desde que su trabajo en el principio fue ser un ángel delante de Dios, un ángel en jefe delante de Dios, es solamente natural que el entendimiento de esas cosas siempre ha estado en primordial importancia para él. Y todas sus actividades tienen que ver, y miren esto, las actividades del diablo tienen que ver con las áreas del pensamiento, con las áreas de los sentimientos y con el área del conocimiento. Por eso es que el diablo engaña. Él es más astuto que tú. No creas que tú puedes llegar a ser más astuto que el diablo. No, tú tienes la protección de Dios y Dios te va a guardar a ti de caer. Y te guarda y te protege y te guía. Pero tú no tienes más poder que el diablo. Por lo tanto, no te puedes enfrentar a él. Una vez yo tuve una experiencia espiritual muy fuerte antes de entregar mi vida al Señor. Y yo no conocía nada. Y llego a mi casa y encuentro a mi esposa teniendo unas actitudes que me dejaron a mí asombrado. Lo primero que yo pensé fue, me la voy a llevar para una clínica de reposo. Pero ella ya tenía miembros de su familia que eran cristianos. Y yo llamé a la familia y les dije lo que estaba pasando con mi esposa. Y me dijeron, está poseída por un demonio. Ya vamos para allá a orar. Pero antes de eso yo me quité el saco y me remangué la camisa y le dije, salga de ahí, diablo inmundo, y venga, se agarra conmigo. Lo que no sabía era que me estaba exponiendo a que me matara. ¿Ven? En eso debemos tener mucho cuidado. No llenarnos de horror ni de temor. Ese sí tiembla y se horroriza. Nosotros como hijos de Dios no nos horrorizamos ni temblamos. ¿Por qué? Porque ese está vencido, está vencido. Cristo nuestro Señor lo venció en la cruz del Calvario y lo único que puede hacer es venir y engañar. Entonces les decía que el empleo original que tuvo ese demonio, que tuvo ese ángel delante del mismo rostro de Dios, fue un empleo de adoración, un empleo de alabanza, un empleo de
algo así como dirigía la orquesta de adoración de los lugares celestiales. Y de allá, cuando se llenó de orgullo, cuando se llenó de soberbia y quiso ser igual a Dios, fue desterrado de allí. Pero al ser desterrado, le repito, su memoria no fue destruida. Y es claro que Satanás entonces conoce más acerca de Dios, y óigalo bien, conoce más acerca de Dios que cualquier otro ser creado. Después de la caída, podemos ver desde sus actividades como tentador. Acordémonos que allá en Mateo 4:3 aparece el Señor Jesús y aparece el demonio llevando a la tentación al Señor. Y en 2 de Corintios dice que, 2 de Corintios 11:14, dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Ok, en eso debemos estar muy atentos. Que su conocimiento es grande puede ser visto. En cuán tramposo es también lo sabemos. Cuando está tentando a la gente, hay gente que dice, ay, pero es que yo siento en mi corazón que tengo que irme por este camino y tome, se estrelló. Ahí es cuando pueden descubrir, me dejé guiar por las intenciones de mi corazón y el diablo me engañó. Es que me levanté este novio y con ese sí era, y fue y le robó sus ahorros y se le desapareció. Se dejó guiar por las intenciones de su corazón y el diablo que estaba allí le engañó. ¿Empieza a identificarlo? Ese es tramposo, es astuto, tiene muchas mentiras y es muy inteligente. Seguramente él no podrá manejar su engaño también sin un actual y verdadero conocimiento de los hechos. Es decir, desde cuántos miles de años el diablo viene entrenándose en ese conocimiento de Dios y en el conocimiento de los seres humanos. El diablo te conoce a ti. El diablo conoce qué hacemos, conoce nuestras debilidades. El diablo camina investigando todos los días, tiene demonios investigando, ejércitos de demonios investigando. Miren cómo manejan los hilos de las naciones. Hay demonios que son territoriales y la gente dice, no, es que es ese presidente. Está siendo gobernado por fuerzas espirituales de maldad. Este conocimiento de Dios y sus obras es el mero inicio. Satanás estuvo allí desde la creación y miremos lo que nos dice en Job. Bueno, no, ese no está ya en las citas, Juan, pero yo lo voy a leer aquí. Dice en Job 38, 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si tú entiendes cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los ángeles del cielo gritaban de alegría. Así que el diablo debe saber mucho acerca del modo en que Dios creó al mundo y cómo Él gobierna todos los eventos en el universo. Aún más allá, Satanás ha visto cómo Dios ha trabajado su plan de redención en el mundo. Y no como un inocente espectador, sino como un enemigo activo de la gracia de Dios. Les pregunto, mis hermanos, ese diablo, ese demonio, ¿estaba cuando Adán y Eva? ¿Los engañó? ¿Estaba cuando existía Noé? También. Cuando existía Abraham, también. Cuando estaba el rey David, antes de ser rey, cuando estaba como pastor, ¿estaba allí el diablo? Cuando fue rey, ¿estaba allí el diablo? El diablo opera en toda la historia de la humanidad. Él debe haber tenido un interés especial en la vida de Jesucristo, el Salvador de los hombres, la palabra de Dios encarnada. ¿Qué cercanamente vio a Jesucristo? Pues nosotros lo sabemos por la Escritura. Cuando llegó en la tentación allá en el desierto, fue y le dijo, si eres el Hijo de Dios, pide a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor que le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Por eso tú debes tener la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón debe estar la palabra de Dios para que cuando vengan tentaciones, cuando vengan situaciones difíciles, cuando vengan decisiones que tengas que tomar, las vas a tomar dirigido por el Señor y te va a ir bien en cuanto emprendas. Vas a tener éxito y vas a ser un hijo bendecido de Dios. No que Dios tenga favoritos, pero Dios tiene comunión y quiere tener comunión personal con cada uno de sus hijos. Por eso hoy yo te invito a que tú busques la comunión con Él directamente. No le digas a la esposa, ve y ora por mí. No hagas eso. Tú tienes la capacidad dada por Dios de acercarte a Él, porque el que cree en Él, cree que le hay. Amén. ¿El diablo estuvo cercano a Cristo? ¿Estuvo observando los milagros que hizo? ¿Estuvo oyendo las palabras que él habló? Claro que sí. Es porque Satanás se ha preparado a sí mismo contra la obra de Cristo y eso es para su propio tormento y para su propia angustia, porque él ha mirado la obra de Cristo desarrollarse exitosamente y por eso cada día más odia mucho más al Señor y a sus hijos. Entonces podemos concluir que Satanás sabe mucho acerca de Dios y sabe mucho acerca de la obra de Dios. Él conoce el cielo de primera mano. Él conoce también el infierno con un conocimiento personal como el primer residente. ¿Sabían eso? ¿Que él fue el primer residente del infierno? Allá está. Y también ha experimentado sus tormentos de primera mano por miles de años. El diablo sigue siendo atormentado por su propio corazón todos los días de su existencia. Él debe tener un gran conocimiento de la Biblia, ¿sabía eso? Al menos podemos ver que conoció suficientemente como para tentar al Señor. Ahí no le mostró la palabra al Señor. Más allá, él ha tenido años de estudio de los corazones de los hombres, sus campos de batalla donde él pelea con nuestro Redentor. Qué labor, qué esfuerzo extenuante y cuidado ha tenido el diablo sobre los siglos que ha engañado a toda la humanidad. Solo un ser con su conocimiento y experiencia de la obra de Dios y el corazón del hombre podía imitar también la religión verdadera y transformarse a sí mismo en un ángel de luz. En 1 Corintios 11:14 nos lo aclara, ya lo había mencionado. Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero miren esto, hermanos, que nos lleva a reflexionar. Por tanto, podemos ver que no hay conocimiento, no hay cantidad de conocimiento de Dios y religión que pueda probar que una persona ha sido salvada de su pecado. ¿Cómo quedamos? ¿Es el conocimiento el que nos hace hijos de Dios? ¿Es el conocimiento el que nos da la salvación? ¿Es el estudio de la palabra el que nos da la salvación? Nada de eso puede probar que una persona ha sido salvada de su pecado. Miren esto. Un hombre podría hablar de la Biblia, hablar de Dios y hablar de la Trinidad. Él puede ser capaz de predicar un sermón acerca de Jesucristo y todo lo que Él ha hecho. Imagínese a alguien que podría ser capaz de hablar acerca del camino de salvación y la obra del Espíritu Santo en los corazones de los pecadores. Quizá aún suficiente sepa como para mostrarle a otros cómo llegar a ser cristianos. Todas esas cosas podrían edificar la iglesia y alumbrar al mundo. Aún así, eso no es una prueba segura de la gracia salvadora de Dios en el corazón de una persona.
Por eso Dios te asigna a ti la responsabilidad de recibir la palabra, de cuidarla, de meditar en ella, de reflexionarla y de aplicarla a tu vida para que no vayas a caer en este tipo de cosas. Porque muchos creen que son salvos solamente porque tienen un conocimiento. Y el conocimiento envanece. No que no estudiemos, no que no nos preparemos. Claro que debemos conocer, claro que debemos prepararnos. Esto también podría ser visto para gente que meramente está de acuerdo con la Biblia, pero no es una señal segura de salvación. Por eso Santiago 2:19 nos dice y nos muestra que los demonios realmente, verdaderamente creen la verdad. Tal como ellos creen que hay un Dios, ellos están de acuerdo con toda la verdad de la Biblia. El diablo no es herético. Sepa eso, mi hermano, el diablo no es herético. Todos los artículos de su fe están firmemente establecidos en la verdad. Y esto debe ser entendido en cuanto a que la Biblia habla de creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿El diablo lo sabe? Así lo debes saber tú. Que Jesús es el Hijo de Dios, como prueba de la gracia en el corazón. La Biblia quiere decir que no es meramente un estar de acuerdo con la verdad, sino otra forma de creer. Primera de Juan 5:1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Amén. La fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad nos lleva a la piedad. Ahora, hay quienes tienen experiencias religiosas. Hay quienes tienen sueños. Hay quienes tienen visiones. Hay quienes tienen encuentros con la palabra del Señor. Y dicen que tuvieron una experiencia religiosa tremenda. Pero ¿sabe qué? Eso tampoco prueba que es un signo de la salvación de su alma. Creen que es una prueba de que Dios obra en sus corazones el hecho de tener experiencias religiosas. Pueda que tú tengas experiencias religiosas, pero eso no prueba que eres salvo. Frecuentemente esas experiencias dan a la gente una sensación de importancia en el mundo espiritual y de la realidad de las cosas divinas. Sin embargo, estas tampoco son una prueba segura de salvación. Los demonios y los seres humanos condenados tienen muchas experiencias espirituales, las cuales tienen un gran efecto en las actitudes del corazón. Los condenados, es decir, los que ya murieron y están en el infierno, junto con los demonios, ellos están allí viviendo un mundo espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ellos no están muertos, que se murió y ya se acabó, se estalló, mire, allá una tractomula lo aplastó. No, su alma salió de su cuerpo y fue a un lugar. Y si no conocía de Dios, si no se había arrepentido de sus pecados, si no había confesado a Cristo como su Señor, es decir, si no lo había recibido, si no había tenido la experiencia de la atracción de Dios para que su vida se salvara, entonces está confinado en el infierno. ¿Ok? Y allá tiene experiencia espiritual. Y ellos entonces, como están allá, ven de primera mano cómo es ese mundo espiritual. Sus sufrimientos les muestran el valor de la salvación. Es decir, una persona llegó allá, no, yo no creía, a mí me predicaron el evangelio y yo no creía en eso, pero aquí estoy. En ese momento, él está abriendo su intelecto y diciendo, sí era verdad, sí me habían dicho la verdad, sí me predicaron
y no quise creer. ¿Se dan cuenta? Sus sufrimientos les están mostrando el valor de la salvación y el valor del alma humana en el modo más poderosamente imaginable. Por eso quedó escrita en Lucas 16 la parábola de Lucas, donde aparece Lázaro y el rico. Y allá en Lucas 16 dice: el hombre en sufrimiento pide que Lázaro pueda ser enviado a sus hermanos en la tierra a decirle, para evitar que ellos vayan a ese lugar de tormento. Sin duda, la gente en el infierno ahora tiene una idea de lo vasta que es la eternidad y de la pequeñez de la vida. Nosotros aquí, ¿sabe qué hacemos? Creemos que esta vida es, como dicen por ahí, sabrosa. ¿Sí? Y resulta que es un peregrinaje. Ellos, los que están confinados allá, están convencidos de que todas las cosas de esta vida no son importantes cuando ellos las comparan con las experiencias del mundo eterno. Ellos allá sí se están dando cuenta cómo es de grande la eternidad a la cual ya no pueden ir, porque están confinados. Piensa en eso, por favor. La gente que está en el infierno tiene un gran sentido de lo precioso que es el tiempo y de las maravillosas oportunidades que tiene la gente que tiene el privilegio de escuchar el Evangelio. Tú que estás aquí hoy, por favor, escúchame. Tú tienes un gran privilegio de hoy estar escuchando el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor está hablando por esta boca diciéndote: arrepiéntete de tus pecados, ven y reconcíliate con Dios, ven al camino, ven y revisa tu vida, permite que tu vida sea transformada, edificada, formada para hacer de ti un discípulo de Cristo que ayuda a otros. ¿Acaso tienes a tu familia ya toda convertida y estás seguro que van a ir al cielo? Mire para dónde es que van si no creen en las buenas nuevas del Evangelio. La gente que está en el infierno tiene un gran sentido de lo precioso que es el tiempo, lo repito, y de las maravillosas oportunidades que tiene la gente que tiene el privilegio de escuchar el Evangelio. Ellos están completamente apercibidos de lo estúpido que es su pecado, de desperdiciar las oportunidades e ignorar las advertencias de Dios. Cuando los pecadores se dan cuenta por su experiencia personal el resultado de su pecado, allí hay Mateo 13:42. Dios santo. Dice: y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá ¿qué? Llanto y rechinar de dientes. Aún así, las más poderosas experiencias religiosas no son una señal segura de la gracia de Dios en el corazón. ¿Sí se dan cuenta? Ellos allá están teniendo experiencias espirituales. ¿Por esas experiencias espirituales van a salir del confinamiento? No. Por eso nosotros tampoco podemos decir que nuestras experiencias espirituales son evidencia de que tenemos la salvación en Cristo. Los demonios y las personas condenadas también tienen un fuerte sentido de la majestad de Dios y de su poder, ¿sí o no? El poder de Dios es más claramente desplegado en su ejecución de la venganza divina sobre sus enemigos. Que si Dios, escogiendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y temblando los demonios esperan su castigo final. Tiemblan y se horrorizan, pero no se van a convertir, van a seguir haciendo el mal.
Bajo el fuerte sentido de la majestad de Dios, ellos lo sienten ahora, por supuesto, pero en el futuro se les mostrará al más alto grado cuando el Señor Jesús sea revelado de los cielos en fuego abrasador con sus ángeles poderosos. Segunda de Tesalonicenses. Uno 7. ¿Lo puedes leer, Juan Manuel? Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Ok. ¿Quién está deteniendo esa anarquía? Miren, ¿saben qué? Todos nosotros, todos los que están aquí conmigo, todos tenemos un corazón perverso, malvado. Nuestro corazón no es bueno. ¿Saben qué lo detiene? El Espíritu Santo es el que no nos permite desarrollar toda nuestra maldad como seríamos capaces de hacerlo. Por eso es que debemos tener temor de Dios. Además, porque la maldad en la tierra, la gente dice, hay unos que se levantan a decir, ¿y dónde está Dios que no detiene esta maldad? Pues lo que han visto no es nada comparado con lo que verdaderamente va a venir. Claro, vemos destrucción, pero todo lo que vemos de ocurrencias, terremotos, guerras, todas esas cosas, el Señor las permite para que nuestro corazón sea entendido de la necesidad que tenemos del Dios vivo. ¿Qué pasaría si en Bogotá ocurriera un gran terremoto que destruyera toda esa ciudad? ¿Qué pasaría, mis hermanos? Ahí sí nos arrepentiríamos o diríamos simplemente, allá ellos, yo estoy vivo. ¿Se dan cuenta en lo que tenemos que reflexionar? Y estamos perdiendo el tiempo aquí diciendo, tengo que trabajar, trabajar y trabajar. Y no les preocupa conocer la verdad del Evangelio de nuestro Señor, porque se les hace que los están exhortando demasiado. No es así. Es el amor de Dios que los está llamando al arrepentimiento. Apocalipsis 1:7. ¿Lo lees, Juan Manuel, por favor? Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí. Ok. El Señor viene. El Señor Jesucristo viene por segunda vez. ¿Lo sabías? Amén. Debes guardarlo en tu corazón con mayor certeza el día de hoy. Debes tener esa certeza plena en tu corazón de que el Señor viene por segunda vez. Ahora, Él viene por segunda vez. ¿Te vas a ir con Él? Reflexiona en eso. Porque es que el que no se va con Él se va para el infierno. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Y se van a perder y de allá no van a poder salir. La única oportunidad de ir al cielo es estando aquí en esta tierra, reconociendo el Evangelio para podernos ir con el Señor cuando Él vuelva, porque Él vuelve por su iglesia. Dice que vuelve por su novia, a la que Él mandó que fuera pura, santa, sin mancha y sin arruga. Viene una objeción. Hay quienes pueden decir, pero la gente es diferente de los demonios. Es posible que algunas personas puedan objetar eso, diciendo que los hombres no piadosos de este mundo son bastante diferentes de lo que son los demonios. Ellos están bajo diferentes circunstancias y son diferente tipo también de seres. Uno que objeta puede decir, estas cosas que son visibles y presentes para los demonios son invisibles y futuras para los hombres. Hablando del pasaje de Lucas, de Lázaro y el rico. Pueden decir, eso será allá en tiempos futuros. ¿Y si el Señor viniera hoy?
porque el Señor dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. El Señor puede venir en estos momentos, o esta tarde, o mañana, o dentro de 10 o 100 años. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, el Señor no nos dio ese conocimiento para que no lo sepamos, para que nos mantengamos alerta, para que nos mantengamos preparados, porque a cualquier momento, a cualquiera de los aquí presentes, le puede acaecer el día de la muerte. Tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá, ¿ya conocen estas verdades? ¿Se las has enseñado? Ahora, tú puedes saber otra cosa. ¿Cuántos de tu familia que ya murieron partieron sin el Señor? ¿Y dónde están? Piensa en eso. Entonces no podemos decir que esa experiencia, que como nosotros somos diferentes a los demonios, entonces podemos estar aquí tranquilos porque nosotros tenemos una condición que es la de tener este cuerpo que nos ata a esta vida mientras estemos aquí en la tierra y que como creemos en Dios, entonces Él nos cuidará. Y ya destruimos ese argumento donde dijimos que el decir creer en Dios no es una seguridad de tu salvación. ¿Ok? En respuesta, debemos estar de acuerdo en que no hay hombre en esta vida que haya tenido ese grado de experiencias espirituales que los demonios tienen. No hay persona que haya temblado en esta tierra en la misma proporción de temor con que los demonios tiemblan. Tenga eso presente. No hay hombre en esta vida que pueda alguna vez tener el mismo conocimiento que tiene el diablo. Es claro que los demonios y los hombres condenados entienden lo vasto de la eternidad y la importancia del otro mundo más que cualquier persona viviente, y por tanto ellos ansían la salvación aún más. Y es en ese nivel que nosotros debemos ansiar, cuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Ahora entiendes la salvación tan grande que el Señor te ha dado? ¿Es claro para ti? Iglesia, ¿es claro para ti? Pero podemos ver que los hombres en este mundo pueden tener experiencias del mismo tipo, tales como las de los demonios y la gente condenada. Eso puede suceder. Ellos tienen la misma perspectiva mental y las mismas opiniones y emociones y el mismo tipo de impresiones en la mente y en el corazón. Note que para el apóstol Santiago este es un argumento convincente. Él asegura que si la gente piensa que creer en Dios es una prueba de la gracia de Dios, en realidad esto no es una prueba, porque los demonios igualmente creen y tiemblan horrorizados. Entonces Santiago no está refiriéndose al acto de creer solamente, como dicen algunos por ahí, pero también se refiere a las emociones y a las acciones que van junto con su creencia. El acto de estar temblando es un ejemplo de las emociones del corazón. Esto muestra que si la gente tiene el mismo tipo de perspectiva mental y responde desde el corazón en el mismo modo, esta no es una señal segura de gracia. La Biblia no manifiesta en qué proporción la gente de este mundo puede ver la gloria de Dios. Y esto no teniendo la gracia en sus corazones. No se nos dice exactamente a qué grado Dios se revela a sí mismo a cierta gente. El Señor, miren, me comentaba alguien, creo que fue mi hijo en estos días, lo que está sucediendo en Irán. Irán es una nación enemiga del pueblo de Israel, allá en el Asia y al norte de África, enemigos de Israel. Y dicen que los iraníes, más o menos por los estudios bíblicos que muchos hacen, estudiosos, dicen que los iraníes son los que van a ir a enfrentarse en la última guerra en contra de Israel. Pero ¿saben qué está sucediendo? Investigaciones de los últimos tiempos han revelado que aunque la iglesia cristiana
en Irán es altamente perseguida y allá son prohibidas las iglesias cristianas, el cristianismo está creciendo a un nivel donde ya más del 40% de la población hoy en día es cristiana en una iglesia secreta o lo que llaman la iglesia subterránea, y siguen predicando el evangelio. Y dicen los estudiosos que ese Irán es el que se va a levantar en contra de Israel. ¿Cómo? Si el 40% ya son cristianos. Ellos deben estar orando por Israel. ¿Se dan cuenta cómo es la gracia y el favor de Dios? Esas son experiencias espirituales que nosotros debemos conocer. Miren el poder de la gracia y del favor de Dios. Amén. Entonces es deseable decir que si una persona tiene cierta cantidad de experiencia religiosa o una cantidad de verdad, ¿ellos deben ser salvos? Quizás es aún posible que algunas personas no salvas tengan aún experiencias mayores que las de algunos que tienen gracia en sus corazones. Así que es erróneo poner atención en experiencias o en conocimiento en términos de cantidad. Hombres que tienen una genuina obra del Espíritu Santo en sus corazones tienen experiencias y conocimientos de otro tipo. Por lo tanto, no podemos objetar ese tipo de cosas. La palabra nos dice en Apocalipsis 20, 14 al 15. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en primera de Juan 2, 3 al 4 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces, aquí empezamos a descubrir algo precioso en nuestras vidas. ¿Y saben qué es? La belleza, la gracia, el favor, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que no pueden tener los demonios. No tienen la gracia, no tienen la belleza de conocer a Cristo, no tienen la belleza de poder enamorarnos de la iglesia de Cristo y de poder servir en ella. Ellos no la tienen. Son completamente ciegos, son completamente cercenados en su mente y en su corazón, y ellos no experimentan, aunque pueden ver, a mí el evangelio me fue predicado, dirá uno de esos condenados, pero yo no creí. Eso no implica que vaya a cambiar su manera de pensar. Está allí porque su maldad lo llevó allí, y cada vez su odio será mayor en contra de Dios. Y así mismo sucederá con los demonios. Tú tienes la oportunidad de recibir ese regalo del Señor, de la belleza de Cristo, del sacrificio de Cristo a tu corazón. Amén. Es más, Dios en su misericordia da dones a la gente, tal como la lluvia para las cosechas. Mateo 5, 45. ¿Lo lees, por favor, Juan Manuel? Amén. El sol sale para buenos y malos. El sol sale para buenos y malos. Tú tienes vestido, has tenido hasta hoy alimento. Hasta hoy has tenido un techo donde descansar. Has tenido unas cobijas para cubrirte. Yo no veo que tú vivas debajo de un puente. Has tenido alimento porque yo te veo gordito. Te veo nutrido.
veo que tienes protección de Dios. Pero eso no es nada, absolutamente nada, comparado con el gozo, con la riqueza, con la alegría, con la gran alegría que debe producir en nuestro corazón el recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él entregó su vida, Él murió por ti, a eso vino. ¿Se acuerdan que leíamos al comienzo que Él vino para deshacer las obras del diablo? A eso vino Él. Ese es su propósito en esta tierra. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás? ¿Tienes ya ese gozo? ¿Tienes ya esa alegría en tu corazón? Si todavía no está allí, confía. El Señor hoy te trajo para que la recibas. Si has tenido dificultad en la oración, dificultad en la comunión con Dios, hoy el Señor te ha traído para enternecer tu corazón y para decirte, el que viene a mí no lo echo fuera. Busquen refugio, porque la vida del creyente ahora está escondida con Cristo en Dios y ahora puede disfrutar de todas las riquezas que Cristo preparó para todos los que le aman y obedecen sus mandamientos.